el abogado de la señora Lilian. Y bueno, buenas tardes. Antes que nada, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y a disposición de ustedes. Bueno, un año muy duro para esta señora, que obviamente yo le estaba comentando a Arturo Garoso acá en nuestra mesa de trabajo, el análisis que hacemos, el más rápido es, efectivamente, en ningún caso ya va a ser posible de alguna forma modificar la percepción ciudadana En torno a la claro, conducta en torno a la conducta o la de la actitud. señora. Sí, señor. Es lo que de alguna forma me imagino es lo más doloroso y pesado que tienen que enfrentar tanto la señora Liliana como su pareja, ¿verdad, doctor? Es así, esas son dos personas que no solamente se encuentran privadas de su libertad, sino de su derecho más importante, que es el derecho a su propia imagen. Acá se ha tergiversado desde el primer momento todo lo relativo a ellos y bueno, lo vienen sufriendo desde hace un año y en este momento ya estamos en una etapa donde no podemos ceñirnos a lo que pidió la policía y la fiscalía en cuanto a los datos que nosotros hemos aportado. Ellos pidieron confidencialidad, no socializarlo para evitar entorpecer las investigaciones, pero después de un año lo que han hecho es abandonar la búsqueda de la niña, no han hecho absolutamente nada, solamente concentrarse en difamar a estas dos personas y a tratar de resolver esto dentro del ámbito jurídico con alguna condena, tal vez esa es la ilusión, pero no buscaron a quienes realmente podrían ser los responsables de la desaparición de la niña. Doctor, en ese sentido, de hecho hay una, en base a la carta orgánica de la Fiscalía, tendríamos que haber tenido todos una explicación al menos de todo lo actuado en el caso de esta niña desaparecida, pero la verdad que se manejó con tal hermetismo al punto de que ninguno de los fiscales de la causa, que yo sepa, habla con los medios de prensa, en líneas Y si generales hablan, con lo nadie. hacen de manera muy reservada, muy Sí, escueta. sí, sin dar mayor información. Y recordará usted que meses atrás, incluso semanas atrás, una de las fiscalas lo único que atinó a decir es que presumía que la niña estaba con vida, pero sin mayor dato tampoco. Y ustedes aseveran por de pronto que con respecto a la búsqueda definitivamente esta es ya nula a esta altura de la desaparición. De parte de la fiscalía y la policía, sí, ellos están en otra cosa, pero ellos siempre mantuvieron un doble discurso. Es decir, socializaban un discurso de que todo esto era muy confidencial, inclusive llegaron a violar los derechos de mi defendido, no proveyéndonos de la copia del expediente para poder nosotros defendernos. Solamente el último día de julio del año pasado, después de haber un poco abril, mayo, junio, julio, después de 4 meses, nos dieron acceso a 2 tomos de los entonces 6 tomos de investigación. En Ujú. esas circunstancias nosotros no podíamos venir a declarar porque no sabía lo que había en contra de mi cliente, pero he aquí que, vamos a decir así, por debajo de la mesa, ellos no solamente pasaban información, sino también pasaban fotos de la investigación que nosotros nos enterábamos a través de una página o de un perfil de WhatsApp, perdón, de Facebook, donde Ujú. se publicaban las fotos y se decía esto hay, esto se va a hacer y se hacía exactamente como aparecía en ese perfil de Facebook. Tenían ellos acceso a fotos de las cuales solamente podían tener acceso las personas que tenían el móvil secuestrado del señor Overuber y de la señora Lili. Y esos móviles lo tenía secuestrado, lo tiene hasta ahora la fiscalía y la policía. O sea que por un lado no información y por el otro lado sí pasaban información a estas personas y obviamente ellos se declaraban sorprendidos de cómo llegó esa foto. Es imposible, tuvo que haber salido el escritorio de ellos. Acá en la carta que publica Liliana Zapata habla de una inoperancia Inoperancia, absoluta del Estado para realizar por sí solo una la búsqueda. investigación, una buena investigación, y pide la intervención del Estado francés para coadyuvar en la búsqueda de la criatura de la niña desaparecida.
y por otra parte acusa a las autoridades de privarla de su libertad para evitar que busque a su hija, ¿no? De manera privada de su libertad de manera ilegal. Y sí, nosotros tenemos la seguridad de que así es, porque no hay elementos para que ella esté detenida, y mucho menos el tiempo que está ahora. Lo máximo que pudieron haberla tenido es de 6 meses. Se pidió la libertad, se negó con argumentos muy traídos de los pelos. Yo recurrí inclusive a la corte, planteando un habeas corpus reparador, porque cuando el tribunal mantiene una prisión fuera de los cánones legales, se vuelve esa prisión ilegal. No pudimos tener un éxito, digamos, total ahí, porque el doctor Benítez Rida y la doctora Carolina Llanes dijeron que no podía verse por la vía del habeas corpus la cuestión de una resolución judicial. Sin embargo, el ministro Ramírez, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, dijo sí, se puede analizar. Él analizó, emitió su voto y dijo que ellos a los 6 meses ya debían haber sido liberados, dejados en libertad para continuar el proceso en libertad. Exacto. Pero no pudimos tener porque habían 2 que decían no podemos entender por la vía del habeas corpus, y bueno, esa es la situación hoy día. Y sí, la señora Lilian Zapata, como ella misma dice, si yo estaba afuera, me iba a encadenar frente a la Fiscalía o al Poder Judicial, iba a buscar todos los días mi hija gritando, y eso es lo que ellos evitan teniéndome aquí y diciendo cosas que no son ciertas sobre mi persona. ¿No se puede hablar a esta altura de los nombres que ella facilitó a los investigadores? Sí, algunos ya nosotros lo hemos facilitado ya vamos a decir, a nivel de expediente. Uno de ellos es el señor Joaquín Spa, es un alemán también, que estaba muy cercano al señor Oberhuber, y que, bueno, digamos, las intenciones que nosotros, o sea, que ellos veían, después, como ellos dicen, después de esto todo tiene sentido. Antes uno no, es imposible sospechar, ¿verdad? Uh-huh. Y ese sería uno de los nombres, y detrás de ese nombre hay una serie de nombres que se van uniendo. Ahora con esta recompensa que se está ofreciendo de 350 millones de guaraníes, estamos recibiendo abundante información. Ahora, toda esa información hay que pasar por un sedazo, porque sí, hay informaciones que dicen, bueno, la niña está hacia la frontera en tal parte, etcétera, etcétera, y se le pide que el fundamento, ¿por qué dice? Y dice, bueno, porque mi señora es vidente y vio hacia ahí. Claro. Y bueno, eso no podemos seguir, ¿verdad? Entonces hay que ir esperando otra vez algo. Pero sí, de todo lo que recibimos ahora, por lo menos uno tiene una línea bastante, digamos así, creíble, sí, consistente, sí. En este caso, doctor, en un diálogo que me imagino usted habrá tenido con sus clientes, en algún momento ellos hablaban de alguna posibilidad o de alguna confrontación o enemistad concreta con algún sector, presumiblemente incluso extranjero, ¿verdad? Como se dijo en algún momento, porque hasta ahora lo de las desapariciones... por lo menos no podemos vincularlo con un hecho fortuito, sino sencillamente con la posibilidad de que efectivamente ambos hayan tenido algún enemigo, ¿verdad? Claro, como yo siempre dije, la desaparición de esta niña tuvo que haber sido el desenlace de una actividad orquestada, uh-huh. Bien orquestada, como para poder hacer desaparecer la niña y no dejar rastros, Fíjense que hasta ahora la policía no ha dado con el hilo, pero la policía no ha dado con el hilo porque no lo quiso dar, no quieren investigar ellos otro culpable que no sea el señor Oberhuber. Yo había hablado con el comisario Silguero y le dije, ¿por qué están en esto? Y me dice, no, siempre los del entorno tienen que ser culpables. Le dije, está bien, esa es su teoría, pero como todo investigador, usted tiene que preguntarse en algún momento, ¿y si estos no fueron? Para poder tener otra línea de investigación. Ellos nunca se hicieron esa pregunta. Ellos le apuntan al señor y dicen, bueno, habrá sido un accidente, le mató, le tiró por ahí, no, le secuestró. Y dice el señor Oberhuber, ¿cómo yo haría eso si con una acción como esa
lo único que voy a hacer es desvalorizar mi propiedad, que es donde ocurrió el hecho, como ahora está, ¿verdad? Todo parado, el trabajo terminó ahí, ¿verdad? Dice, no tiene sentido. Y son... ¿Podría ser una venganza contra Oberhuber? Algo parecido, pero por la línea que estamos recibiendo ahora a través de de este número de teléfono, además de eso tendría otra connotación mucho más grave y fuera de la cuestión personal. Pues, entonces sí, bueno, ya no podemos pedir más. Doctor, ahora con respecto a la ayuda internacional que en todo momento se planteó, ¿esto en qué quedó finalmente? Porque incluso el padre biológico señalaba esta posibilidad y su interés particular de que la gente de afuera de alguna forma colabore con esta causa. Sí, eso fue desde un principio solicitado por el señor Stefan, que es el papá. Stefan Lebramovet, que es el padre, en coincidencia con también la señora Lili. Pero el gobierno francés había manifestado su interés en el caso. Obviamente es una cuestión diplomática, ¿verdad? Sí. Como ellos dicen, nosotros no nos podemos inmiscuir en cuestiones internas de un Estado, pero sí lo que podemos hacer es manifestar al Estado paraguayo nuestro interés para que esto se resuelva. Hasta ahí, a no ser que el Estado paraguayo le solicite colaboración. Pero si el Estado paraguayo no lo hace, ellos están atados de pies y manos. Claro, sería en realidad una muestra de una incapacidad única, porque está también por el lado del secuestro de Óscar Denis Sánchez, el pedido para que organismos internacionales coadyuven en la búsqueda del secuestrado. Y se suma a esto, bueno, estamos ante un Estado prácticamente fallido. Absolutamente fallido, y donde el sistema de seguridad interna absolutamente ha fallado y no sirve para nada. Definitivamente. Bueno, doctor, en el ámbito jurídico, básicamente procesal, ¿cómo estamos? Usted señalaba que a la fecha tampoco tuvo respuestas favorables en todos los planteamientos. En todos los planteamientos, todos fueron rechazados. A veces algunos me preguntan, ¿para qué presentar si sabes que te van a rechazar? Porque mi trabajo es hacerlo y dejar constancia de que sí se hizo el trabajo, pero el rechazo fue absolutamente ilegal. En este momento estamos con la declaración indagatoria del señor Oberhuber, que va a ser el lunes 19, acá en Asunción, en la Fiscalía Antisecuestro, y ayer tuvo que haber sido con la señora Lilian Zapata, pero no la dejaron venir de su prisión de Ciudad del Este, porque están cerrados por COVID. Claro. Ellos están todavía con aislamiento preventivo en la penitenciaría. Sí, 4 compañeras de patio de la señora cayeron en COVID, algunos funcionarios y la propia directora también. O sea que lo de ella no tiene fecha, sí lo del señor Oberhuber, que sería el 19 por de pronto. Sí, porque en la prisión de Villarrica es como he visto ahora, una de las más organizaditas, están muy bien. Ellos no tienen COVID y no tienen ningún problema en enviarlo al señor Oberhuber a Asunción para prestar declaración indagatoria a pedido nuestro, a pedido de la defensa. Perfecto. ¿Y a qué hora se fijó la audiencia? Para las 9 de la mañana del día lunes. El próximo lunes a las 9. Bueno, doctor, le agradecemos mucho las explicaciones, el tiempo, y bueno, vamos a estar atentos a ver qué acontece el lunes. Me imagino que para los afectados esto ya es de suma trascendencia, incluso de necesidad. Así mismo. Gracias, doctor, que tenga buen fin de semana y buena tarde, por sobre todo. Gracias a ustedes igualmente, muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.